Buenos días a todos los presentes, que el Señor los bendiga. Hoy estamos atravesando tiempos difíciles a nivel mundial. Están cambiando muchas cosas. Estamos teniendo muchos peligros. Estamos viviendo en un mundo un poco hostil. No hay la tranquilidad de años pasados. Y el mundo está, de alguna manera, anunciando que las cosas no caminan en la dirección que nos encantaría que caminen. Es decir, hay problemas y situaciones que por momentos se ven como insuperables. Y hoy día quiero hablarles del peligro de la apostasía. Y ya vamos a analizar esa palabra. Pero el tema es que nuestra fe también peligra si nosotros dejamos que las cosas del mundo nos dirijan. Tenemos que perseverar en ser conducidos por la mano de Dios. Nosotros creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que ha dicho que nos va a cuidar hasta el último día aquí sobre la tierra. Entonces, eso es muy importante, que Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice la Biblia. No hay nada que pueda impedir su cuidado de nosotros. Ahora bien, es muy importante que hoy día digamos en quién creemos o reflexionemos en quién creemos. Ustedes saben que hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, religiones, etcétera. Pero no todas ellas nos llevan a Dios. Antiguamente se decía que todos los caminos llevaban a Roma, porque Roma era un imperio. Y en verdad Roma había hecho caminos hacia todas las partes conocidas de ese entonces. Pero no todos los caminos llevan a Dios. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Y nosotros tenemos que afirmarnos en eso. Nuestra fe tiene un trasfondo judeo-cristiano. Es decir, nosotros creemos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. No pensamos que la Biblia es desechable en ninguna de sus partes. Por el contrario, creemos que Dios ha estado con el hombre, con el ser humano, a través de toda la historia. Así es que creemos en el Dios que se reveló en el jardín del Edén. Cuando creó a Adán y Eva, creemos en Él. Creemos en el Dios que eligió a Israel como el pueblo que usaría para enviar al Mesías al mundo. Es decir, para enviar a Cristo al mundo a través del pueblo de Israel. Creemos en el Dios que secó el mar para que su pueblo pasara en seco y fuera liberado de los egipcios. Creemos en el Dios que le permitió al joven pastor de ovejas, David, vencer a un gigante hombre de guerra llamado Goliat. Creemos en el Dios que le dio la victoria a Josafat, quien fue a la guerra con un ejército liderado por músicos, cantantes y danzarinas que iban delante del ejército y que jamás pelearon porque el enemigo se destruyó por sí solo. Creemos que Dios hizo maravillas a través de Eliseo y de Elías, y creemos que Dios estuvo con Daniel en el foso y le cerró la boca a los leones. Creemos que Sadrach, Mesach y Abednego fueron liberados del fuego, del horno de Babilonia por la mano de Dios. Es decir, creemos en un Dios todopoderoso que ha sido, es y será. Y eso es muy importante. Porque mañana sale una doctrina nueva y usted dice, uy, qué bonito, eso suena bien, me parece maravilloso. Le hacen una interpretación diferente de la Biblia y usted se pega a eso. Pero
debemos mantenernos en nuestra fe en el Dios eterno y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos llamó con llamamiento santo y nos ha dado su Santo Espíritu para que no nos dejemos engañar de ninguna doctrina ajena a la palabra de Dios. Mire, puede ser que usted crea que estamos exagerando, pero si usted se da cuenta, la apostasía, que significa abandonar la fe, es decir, abandonar la fe que usted un día dijo que tenía. Todos los que estamos aquí creemos en Jesucristo, el Señor, ¿verdad? Y Jesús dijo, todo el que cree en mí tendrá vida eterna, así que nosotros tenemos vida eterna. Pero hay un enemigo que intentará usar sus debilidades para sacarlo de ahí, para quitarle su fe. Por eso hay un anuncio en la Biblia que dice, cuidado porque vendrá la apostasía. Es decir, vendrá el momento en que los cristianos o los aparentemente cristianos negarán la fe. Permanecer en la fe nos mantiene en las promesas de Dios. Negar al Señor de cualquier forma posible nos vuelve apóstatas, negadores de la fe y alineados con el rebelde mayor, con Satanás. Usted y yo necesitamos conservar nuestra fe y afirmarnos en nuestra fe. Porque usted y yo no creímos simplemente porque somos muy inteligentes. No. Puede ser que usted sea muy inteligente, pero Dios no lo escoge por eso. Dios lo llama y le da el don de la fe para que usted crea. La Biblia dice que es así, que los que creemos, creemos porque Dios nos ha dado el don de la fe, el regalo de la fe. La fe es un regalo que Dios le da. Yo no sé cuál es el criterio que Dios usa para dar fe, pero yo sé que a mí me dio fe y yo sé que a usted también le dio fe. Y con esa fe creemos. Y esa fe la puede tener un analfabeto y la puede tener un hombre con 7 u 8 doctorados. No interesa para Dios qué tan preparado sea. Nadie gana el acercamiento a Dios porque se esfuerza estudiando. No digo que no se esfuerce estudiando, por si acaso. Estudie todo lo que sea, pero así no llega a Dios. A Dios se llega por la fe y Dios nos da esa fe. La apostasía, como decía, es el abandono de la fe. Y vamos a leer una escritura donde habla muy claramente acerca de este abandono de la fe que Dios no quiere que suceda a ninguno de sus hijos. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 3, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Yo quiero, antes de continuar, que usted preste mucha atención. La advertencia que nos hace la palabra de Dios es cuidado, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Porque habrá gente que diga, Dios me ha dicho. Yo hablé con Jesucristo esta mañana y usted nunca se deje llevar por eso. La Biblia dice claramente que cuando Jesucristo venga, los cristianos vamos a estar de alguna manera apercibidos. El Espíritu de Dios que mora en nosotros nos dirá, nos preparará para su venida.
Así que no habrá un ser sobre la tierra que pueda decir, yo sé cuándo Jesucristo venga. Todos estaremos atentos, pero no sabremos ni el día ni la hora, porque eso solamente lo sabe Dios. Y habrá gente que lo haga. Usted dice, nadie se va a atrever a eso. Déjeme decirle que un hombre apellido Miller, en los Estados Unidos, siglo XIX, exactamente en 1840, dijo que Jesús vendría. Y engañó a miles de miles. Dicen los comentarios que he leído que más de 100,000 personas le creyeron. Regalaron sus propiedades, sus fincas y se fueron a un monte que este hombre Miller les había dicho que ahí llegaría Jesús. Y el tema es que Jesús no llegó. Entonces él dijo, me equivoqué, el próximo año sí llega. Entonces muchos se desinflaron, pero otros perseveraron en esa mentira y esperaron al siguiente año. Y cuando el próximo año no llegó, dijo, no, me equivoqué con unos meses, es tal mes, no es este mes. Y fueron también ese mes y tampoco llegó Jesús. Porque nadie lo puede saber, hermanos. No se engañen, no deje que lo engañen. Total, este hombre, Miller, en cierta forma, no es que era un perverso ni un estafador. Era un hombre cristiano dedicado a la lectura de la Biblia y predicaba tan bien que mucha gente lo escuchaba. El problema es que le entró el orgullo de creerse mejor que todos y que él era el único que sabía cuándo Jesús venía. Y ese orgullo le puede entrar a usted también. No, a mí no, dice. Sí, si usted pierde el sentido, si usted no escucha lo que dice la palabra de Dios, aquí dice, nadie los engañe con respecto a que la venida del Señor está cerca. Y usted tiene que perseverar en esa esperanza de que si Él lo llamó, Él lo levantará a usted en las nubes, como hemos cantado hoy día. La palabra apostasía, que significa abandonar la fe, como dije, en cierta forma es negar al que dije que un día era mi Señor. Así es que usted y yo creemos en Jesucristo y creemos que Él es nuestro Señor. Nunca dejemos que ninguna circunstancia nos permita negar al Señor. La apostasía es alejarse de la verdad de la palabra de Dios. En el primer siglo, la iglesia primitiva en su mayor parte estaba unida por las verdades de la palabra de Dios y por el Espíritu de Dios. Hoy día las cosas son diferentes. Hoy día vemos iglesias que tienen otra cosa extraña. Dicen que siguen la Biblia, pero se nota que no la practican. Y si usted no la practica, déjeme decirle que cuando Jesús venga, usted no va a ir con el Señor. Porque no se trata de que usted se aprenda la Biblia, se trata de que vivamos las enseñanzas del Señor. Y nadie es perfecto, pero todos podemos ir creciendo poco a poco en el conocimiento de Dios. Hay cristianos, entre comillas, que muestran poca confianza en la palabra de Dios. Dicen, en la Biblia algunas cosas son verdad, otras son mentiras, etcétera, etcétera. Tratan de tirar abajo las enseñanzas escritas en la palabra de Dios. Algunos niegan la deidad de Cristo. O sea, dicen que Jesucristo no es Dios. Y usted dice, pero eso no es posible. ¿Quién puede decir eso? Bueno, hay un grupo que dice que son cristianos y andan por las casas repartiendo hojitas. Y ellos dicen que Jesucristo es un Dios, pero que no es Dios. O sea, hay miles de dioses y Él es uno de esos miles.
usted no se engañe. Jesús dijo, el Padre es en mí y yo en el Padre. El Padre y yo, uno somos, dijo Jesús. La Biblia dice así. Pero las doctrinas chuecas, y a propósito de esas doctrinas chuecas, vino del grupo que se quedó después del engaño de Miller, que le hablé hace un momento, vino ese grupo y otro grupo más. Algunos niegan que la salvación viene por la fe en Jesucristo. Es decir, hay todo tipo de cosas que usted va a enfrentar, pero usted manténgase en lo que dice la palabra de Dios. Vivimos en tiempos de incredulidad cristiana. Es incongruente que alguien se llame cristiano y no crea en la palabra de Jesucristo. Es absurdo. Y usted y yo no debemos tener comunión con aquellos que niegan a nuestro Señor. En cierta forma, la poca fe que hay en estos días le da la oportunidad al enemigo de que forme manifestaciones anticristianas y se establezca un gobierno mundial que represente la perdición. Eso es lo que dice el versículo que le leí. Hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hombre de perdición. Se refiere a que habrá en algún momento alguien que mundialmente gobierne todo. Inclusive, dice la Biblia, que hará señales y prodigios para engañar, si fuere posible, a los que son de Cristo. Pero usted y yo tenemos que mantenernos que nuestro Rey y Salvador se llama Jesucristo. Él es nuestro Señor. Velemos por nuestra salvación. Es lo que nos recomienda el libro de Hebreos. Jesús vino porque fue anunciado en el Antiguo Testamento y muy bien anunciado. ¿Recuerda usted que Isaías escribió que una mujer saldrá encinta sin tener marido? La virgen concebirá, dice la Biblia. Y usted sabe que una virgen no puede concebir. Al menos en lo natural entendemos que una mujer necesita casarse para tener hijos. Pero cuando Jesús nació, María era virgen. Porque el Espíritu de Dios trajo a Jesús al mundo. Pero también hay otra profecía que no la usamos mucho porque es una escritura que algunos no la toman muy en cuenta, pero se la voy a leer. En Isaías 52:6 dice, está hablando el Señor, y dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Estaré presente. Y Jesús vino y dijo: aquí estoy. ¿Y qué pasó? El pueblo que Dios había preparado para recibir al Mesías, al Cristo, a Jesús, el Señor, fue el que se volvió su detractor y su enemigo. Por eso el Señor abrió las puertas para que nosotros también pudiéramos entrar. Y eso lo dice Juan 1, del 11 al 12. Dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Aquí algunos interpretan que vino al mundo y el mundo no le recibió. Pero Jesús vino con una misión y él mismo dijo que su misión era recuperar las ovejas perdidas de Israel. Así es que los suyos son el pueblo de Israel. Dice: mas a todos los que le recibieron, ¿cuántos han recibido a Jesús? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ustedes y yo somos hijos de Dios. Qué hermoso, ¿verdad? Saber
que Jesús nos abrió las puertas y somos hijos de Dios. Y no hay nada ni nadie que nos pueda sacar de ahí. Porque solo Él, que nos metió, nos podría sacar. Y Él nos ama más allá de lo que entendemos. También hay cristianos que piensan que el cristianismo consiste en obedecer solo los mandamientos que convienen. Eso es tan malo como ser ateo. Usted tiene que obedecer a Dios. Todo lo que usted comprenda de la palabra de Dios. No puede hacer, pues, esto que dice que hay que congregarse. Bueno, pero es que eso que dice la Biblia, es que el pastor que molesta con eso, pero no, yo no molesto, eso dice aquí, que tenemos que juntarnos. ¿Para qué nos juntamos? Para instruirnos en la palabra de Dios, para tener una semana de victoria, aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Usted no cree que el ambiente se le ha hecho fácil al enemigo ahora para quitarle la fe al cristiano? Por supuesto. Mire que hay hermanos que perdieron hasta el rumbo, pastores inclusive, que ahora están arengando para que haya marchas y manifestaciones. Lo único que falta es que digan, traigamos llantas grandes para quemarlas. Pero la Biblia dice, no es con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. ¿Cómo usted verá la victoria de Dios? Descansando en Dios, orando y poniendo los problemas de esta ciudad en las manos de Dios. Pero la iglesia está pensando que con las marchas lo va a lograr. Que tenemos que ir y conversar con los asambleístas, con las personas importantes. Nosotros no vemos a nadie importante sino a nuestro Señor. Nosotros no nos humillamos ante el hombre, sino ante Dios. Y Dios nos ha dicho, clama a mí y yo te responderé, ¿o no? Entonces, ¿por qué estamos perdiendo el rumbo? Porque falta fe en Dios. Sí, pueden hacer esa ley y pueden hacer todas las que quieran, pero nosotros sabemos que eso no fructificará. Porque mañana también un grupo se levanta, hará pancartas y dirá, pedimos a los asambleístas que por decreto digan que el sol salga a las 8 de la mañana. Y van a firmar todos los asambleístas, pero el sol seguirá saliendo a las 6 cuando Dios lo dice. Porque eso es ley de Dios y ellos no se pueden meter en las cosas naturales, porque están aprobando un matrimonio igualitario, que no sé a qué se refiere el igualitario, porque igualitario sería que hombre y mujer, con otro hombre y mujer y otro hombre y mujer, pero eso de hombre con hombre y mujer con mujer, eso no es igualitario. Esa palabra está como extrañamente usada ahí. Y nosotros no debemos aceptar ese tipo de semántica, de significado de las palabras que alejan a la gente de la verdad. Sabemos que es improductivo que un hombre con un hombre se junten y que una mujer con una mujer se junte. Sabemos que eso no es de Dios, que es innatural. Y ellos pueden firmar lo que quieran en el Congreso, pero Dios no lo permitirá, no podrán. Por más que pongan los asambleístas, desde hoy los hombres pueden parir, nunca parirán. Déjenme decirle. Así que solamente esto demuestra que el mundo está pervertido, que está rebelado contra Dios. Pero nosotros no andamos en el mundo. Nosotros andamos en el reino de Dios. Nosotros pertenecemos al reino de Dios. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. Así que de nada puede servirnos estar gritando en las calles cuando nosotros podemos clamar al cielo y del cielo que venga la orden. La Biblia nos advierte de los tiempos difíciles. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5, dice, también debes saber esto. Mire,
Esto es interesante que comience con esta frase, también debes saber esto. Es decir, debemos saber muchas cosas. Y luego dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. Afortunadamente ahorita no hay tiempos peligrosos. ¿Sí hay? ¿No hay? Entonces, abramos los ojos. Dios nos está diciendo algo. Nadie puede salir de su casa y estar 100% seguro que no lo van a asaltar. ¿Ves tu celular al salir? Dice, no sé si mañana te vea. Porque cualquiera se te lo lleva. Y ahora las balas llegan gratuitamente. Porque la vida del ser humano no tiene valor. El mundo está descompuesto moralmente. Y nosotros sabemos de esa descomposición moral del ser humano. Así que sí hay tiempos peligrosos. Y luego sigue diciendo la palabra de Dios, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, desobedientes a los padres, desobedientes a los padres. No puedo leer más adelante, que no sé qué pasa. Hay algún muchacho por aquí que a la final está desobediente a su padre. Jóvenes, jóvenes, no critiquen a sus padres, obedezcan. Honren a padre y madre porque ese es un mandamiento con bendición. Y dice que serás de larga vida sobre la tierra cuando honras a tus padres. Pero en los últimos tiempos, los muchachos dirán lo que hay que comer. Dirán a dónde hay que ir. Ok, hoy día nos vamos a ir a comer un arroz con menestra. No, a mí no me gusta el arroz con menestra. Y el muchacho impone, no les ha pasado a ustedes, no, felizmente ustedes son. ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Eso no está bien. Yo recuerdo que cuando era chico tenía que comer lo que había. Pero ahora parece que las cosas han cambiado. Ahora los hijos son los que imponen. Y les encanta McDonald's, esas cosas así, que son caras y dañinas para la salud. Pero bueno. Desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, libertinos, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, arrogantes, soberbios, creídos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, es decir, que simularán que les importan Dios y el prójimo, pero negarán la eficacia de esa piedad. A estos evita, dice la palabra de Dios. O sea, no andes con gente así. Definitivamente no andes con gente así. ¿Con quién debes andar? Con los que aman a Dios, con los que obedecen sus mandamientos. Por eso necesitamos vivir una unidad real en la iglesia. Una obediencia comunitaria como iglesia. La desobediencia nos lleva a la regresión. Efesios 4, el 17 al 19, marca muy claramente cómo el hombre regresa al estado de donde Cristo lo sacó. Cristo nos redimió del pecado, ¿verdad? Nos sacó de allá. Del lodo cenagoso nos sacó. Pero la regresión es posible si nosotros dejamos que el mundo nos atraiga a través de diferentes argucias o las tinieblas nos metan en el engaño y en la mentira. Efesios 4, el 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Hermanos, la vida cristiana es una carrera de obediencia. No podemos tomar descanso. El que se detiene, retrocede. No es que se detiene y está hasta ahí. No, el que se detiene, retrocede. Algunos han querido detenerse por un tiempo y dicen, bueno, ya tendré tiempo para acercarme a Dios. Pero dígame, ¿quién sabe el día que va a morir? ¿Alguno de nosotros? Nadie sabe cuándo va a morir. Y la muerte puede venir tan repentina como una lluvia en invierno. Entonces, usted y yo necesitamos vivir sabiamente. Detenernos en nuestra vida espiritual es retroceder. Y alejarnos de Dios al retroceder nos deja indefensos frente a las tinieblas. Y las tinieblas quieren reencarcelarnos. Donde estábamos atados de pies y manos, allá nos quiere volver. Efesios 4:17, como les dije, dice, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Déjeme decirle que la vanidad es la puerta de todo mal. La vanidad es terrible y es el primer paso que usa el enemigo para meterse en nuestras vidas y hacernos creer que valemos lo que la mentira dice y nos aleja de la realidad que Dios nos ha dado. ¿Y cuál es la realidad de Dios? Es que somos su tesoro, que somos la niña de sus ojos, que somos el pueblo de Dios, que somos los redimidos por la sangre de Cristo. La vanidad habla de todo aquello que no corresponde a una visión objetiva de la vida. Habla de no tener desarrollado el sentido común. Porque cuando uno tiene desarrollado el sentido común, no se cree más que nadie. Porque nadie es más que nadie. Porque si usted tiene mucho dinero, o mucha fama, o estudió mucho, eso no lo hace mejor persona. Las mejores personas de este mundo son las que se guían por los principios morales de la palabra de Dios. No se confunda. Alguien puede vivir en una choza y puede tener más principios y más valores morales que alguien que viva en un castillo. No confunda. La vanidad nos lleva a conductas individualistas. Es que yo creo, es que yo pienso, es que como yo digo, es que esto y el otro. Y entonces el yo se vuelve un yo-yo permanente en su mano. Usted solamente está yoyando. O sea, es usted y luego usted y después usted. Por eso debe dejar de lado la vanidad. La vanidad no nos lleva a ninguna parte, hermanos. Nos convierte en gente ridícula. Proverbios 3:3, según la versión Dios habla hoy, dice, no abandones nunca el amor y la verdad. ¿Por qué? Porque un vanidoso solo se ama a sí mismo. Pero el que ama a los demás rompe con esa vanidad. Qué hermoso que es servir a otra persona. Qué hermoso que es ver la gente que disfruta cuando dice, yo cociné esto y te quiero invitar, que quiere compartir. Eso no lo hace un egoísta, lo hace un altruista, alguien que busca beneficiar al otro. No abandones nunca el amor y la verdad. Llévalos contigo como un collar, grábatelos en la mente y tendrás el favor y el aprecio de Dios y de los hombres. Mire usted, el aprecio de los demás viene porque usted usa el amor y la verdad todo el tiempo.
La Reina Valera dice: y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Un vanidoso o una vanidosa es una persona falta de realidad, ilusoria, hueca, inútil, infructuosa, arrogante, presumida. Se cree tan especial que piensa que los demás no merecen ni su saludo. Por eso cuidémonos de la vanidad. La vanidad es una puerta inmensamente abierta al pecado. El diablo usa la vanidad para quitarnos la bendición. De hecho, el diablo tentó a Jesús con la vanidad. Sí, a Jesús lo tentó. ¿Y qué usó? La vanidad. Y si se atrevió a tentar a Jesús, por supuesto que va a tentarnos a nosotros. Tú eres el más guapo, tú eres el más rico, tú eres el que más sabe, cualquiera de esas cosas. Y usted se convence de eso y comienza a actuar como un ridículo. Así que tenga mucho cuidado. En Lucas 4:3, el diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Estaba despertando, o queriendo despertar, mejor dicho, en Jesús, la vanidad de tener poder por sí mismo. Era como decir: en ti hay poder, úsalo para tu conveniencia, sin pedírselo al Padre. Y además, obedeciendo una orden del diablo. Fíjese usted. Porque el diablo le estaba diciendo: ahí hay una piedra, conviértela en pan. O sea, sin querer decirlo directamente, estaba escondiendo su intención de comenzar a gobernar a Jesús. Jesús, por supuesto que no accedió, porque él escuchaba la voz del Padre, estaba lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:4, Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Más importante que cualquier otra cosa es escuchar y obedecer a Dios. No se olvide eso. Lucas 4:5-7. El diablo no se dio por vencido y le llevó a un alto monte a Jesús y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. El diablo estaba tentando a Jesús y le estaba diciendo: todos los hombres te van a dar gloria. La vanidad de tener poder sobre otros no es otra cosa que una mezcla de ansias de fama y de avaricia. Buscar que otros se sometan a sus designios. Cuando usted quiere gobernar a alguien, así usted sea el jefe, usted está mal. Porque usted tiene que entender que el otro ser humano también tiene la dignidad de hijo de Dios. Fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Entonces hay que tratar con delicadeza a todo ser humano. Y si no le conviene la negociación con esa persona, es mejor evitarla y suspenderla que tener un trato difícil con esas personas. Jesús no quería conquistar el corazón, o mejor dicho, Jesús quería conquistar el corazón del hombre, no los reinos de la tierra. Y el enemigo le ofrece los reinos de la tierra, pero Jesús sabía que su misión era derramar su sangre para conquistar el corazón del hombre. Y nosotros somos los conquistados de Jesús. Pero Jesús sabía que no tenía que hacer trato con un ángel corrupto, como lo dice el comentario Diario Vivir. Y el diablo encima le pide un alto precio: si postrado me adorares. Imagínense hasta dónde llega la audacia del enemigo. Lucas 4:8, Jesús le dijo:
vete de mí, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El Señor le está diciendo, yo sé a quién adorar, al Dios omnipotente, y solo a Él le serviré. Y usted y yo debemos contestar lo mismo. Debemos decir, solo a Dios adoraré y a Él le serviré. Pero reflexione, ¿usted está sirviendo a Dios? ¿Usted está haciendo algo a favor del reino de Dios? Porque dice Dios que nos ha llamado a su reino para que demos fruto, ¿o no? O tal vez yo leí mal. ¿Leí bien o leí mal? ¿Tenemos que dar fruto o no? Ok, ahí se la dejo boteando. Dice que el diablo no se contentó con eso y Lucas 4, del 9 al 11, le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo, sobre la parte más alta, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo tentó a Jesús, sugiriéndole que demostrara que él realmente era el Mesías, que él era el Hijo de Dios y que a él no le iba a pasar absolutamente nada. Pero si Jesús hacía eso, estaba tentando a Dios. Yo no sé si para usted está claro ese concepto, pero cuando usted dice, Dios, yo necesito $40 y los quiero ver aquí en 5 minutos, y cierra los ojos y usted espera que usted está tentando a Dios. Eso no es correcto. Usted no puede darle una orden a Dios. Usted puede pedirle a Dios. Y ahí hay una cosa terrible. Y Jesús le contesta en Lucas 4:12, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Hace años leí un artículo que hablaba de unos jóvenes cristianos que se fueron en una excursión y tenían que atravesar un río difícil. Uno de ellos dijo, yo me voy a lanzar, no te lances porque aquí nadie ha salido vivo. Yo me voy a lanzar en el nombre de Jesús, y se lanzó. 2 minutos después se ahogó. Porque él quería obligar a Dios a que haga algo. Eso es tentar a Dios. Usted y yo no podemos hacer eso. Nosotros podemos pedirle, podemos tocar la puerta, podemos llamar, pero no obligar a Dios. Jesús, cuando estuvo sobre la tierra y resucitó a Lázaro, dijo, antes de resucitar, dijo, gracias te doy, Padre, porque me oíste. O sea, él clamó a Dios y Dios le dio una respuesta. Y cuando tenía la respuesta se atrevió a decirle, Lázaro, levántate. Pero hoy en día hay muchos pastores que dicen, pon 20 aquí que el Señor te va a dar 200. O cosas por ahí. Mañana tú comienzas a ser millonario, y el hermanito está contentísimo y dice, gloria a Dios, aleluya, esa palabra que me llegó. Mira, Dios nos quiere bien a todos. Y Dios quiere nuestro bienestar. Y no va a necesitar que alguien te estafe con algo para hacerte rico. Simplemente, si Dios te va a proveer, te va a proveer. Y ya está. Así que todos aquellos que dicen hablar en nombre de Dios pueden estarte trayendo cosas muy complicadas a tu vida y hasta rebeldía a Dios. El diablo quería que Jesús se lanzara, que haga un espectáculo. Jesús fue reconocido por sus milagros, no por sus manifestaciones espectaculares. Claro que al leerlas nosotros nos sorprendemos, nos admiramos, pero no significa que Jesús quería hacer espectáculo ni show. El diablo es el figuretti. Jesús es manso y humilde. La vanidad nos deja la mente entenebrecida
nos hace ajenos a Dios y nos endurece el corazón. Efesios 4:18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Una mente entenebrecida es una mente sin luz. La luz de Cristo se apagó. Las tinieblas habitan en ella y los demonios influyen en aquella persona. Cuando usted dice que está tomando un descanso sabático de la iglesia, es que la iglesia no me gusta mucho, sí, algo está pasando ahí. Porque ¿sabe qué? Al diablo no le gusta la iglesia, porque en la iglesia se habla la verdad de Dios. Y como Él es el padre de la mentira, odia la verdad. Y usted y yo necesitamos amar la verdad. Cuando su mente está entenebrecida, el diablo está trabajando ahí. Es el peor estado que un cristiano puede encontrar. Las tinieblas no le permiten acercarse a Dios y lo conducen a los intereses del mundo y de la carne. Comienza a tener la visión que los demonios tienen del reino de Dios. Es aburrido ser cristiano. No puedo bailar. ¿Usted está prohibido de bailar? ¿Alguien está prohibido de bailar? Sí podemos bailar, pero no vamos a bailar cosas sensuales, ¿verdad? La gente confunde con tal de ver un defecto en el cristiano o con tal de hacerlo salir de su fe. Yo no tengo problemas, yo bailo para Dios. Y se acabó. Ponga ahí las avispas y comience a bailar en su casa, no se haga lío. Pero no deje que el diablo le haga creer que el baile del mundo tiene algo especial. No, no tiene nada especial, es para destruir. Los demonios meten en la cabeza que tener una fiesta entre cristianos es aburrido. Hace una semana y algo, tuve el privilegio de casar a dos hermanos de aquí de la iglesia. Se casaron en un local de eventos e invitaron mucha gente que no era cristiana. Y eso fue el sábado. Yo conduje la ceremonia y me fui. Pero en el lugar no había licor porque los hermanos habían decidido que ahí no podía haber licor. Y lo que sé es que los hermanos fueron a visitarme y me contaron que toda la gente no cristiana que había asistido a su boda estaban maravillados, admirados de que pasaron un tiempo hermoso, que no saben a qué se debía, pero que estaban felices y que todavía no se les iba de la cabeza ese sentir. Y eso es porque fueron expuestos a la presencia de Dios. Amén. ¿Y sabe qué? Eso es más grande que cualquier fiesta del mundo. Así que las fiestas de los cristianos son llenas de bendición. Luego dice, ignorantes de Dios, ajenos de la vida de Dios, se vuelven ajenos a la vida de Dios, es decir, aborrecen alabar a Dios, orar con fervor, compartir la palabra de Dios con emoción, tener comunión con los hermanos. No les interesa practicar lo que han leído en la Biblia. La vida del cuerpo de Cristo, de la iglesia, les parece una pérdida de tiempo. Han olvidado las promesas de Jesús para ellos y ya no le temen a Dios. Porque la vanidad ha ido produciendo todas estas cosas y la mente está entenebrecida y ahora se han vuelto ajenos a la vida de Dios y como resultado sienten que el mundo tiene mejores cosas para ellos. Pero realmente el peor fracaso del hombre es estar sin Dios. Así que el mundo, podemos tener todo lo del mundo, y si no tenemos a Dios, no nos sirve de nada.
Y lo que sigue es que el corazón se endurece, la dureza de corazón. El corazón se vuelve una piedra, ya no percibe la voz de Dios. Ya no recibe la paz que Dios otorga a quienes lo buscan. Ya no escuchan a Dios diciendo, hijo, no. Hija, no. No, se han obnubilado. Tienen la mente en las cosas del mundo y las cosas de Dios se perdieron de su cabeza. Entonces están listos para perder la cabeza. Efesios 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire la regresión, mire, se va regresando hasta ya dejar otra vez nuestra vida en el pecado, en el lodo donde estábamos y desde donde Jesús nos sacó. La insensibilidad endurece el corazón. Ya no se distingue entre la bondad y la maldad. Se piensa que todo vale. Ya, pues el otro también lo hace, ¿por qué no yo? Porque tú eres de Cristo, porque tú no eres de este mundo, porque tu ciudadanía está en el cielo. Sí, pero el de allá también, pues. Ese no es tu problema. Pero ese se va a favorecer y yo no. No importa, tú eres de Cristo. Tú deja que Dios te favorezca. Y eso vendrá, porque viene. Y la pecaminosidad ya es el resultado de todo este paso que la vanidad ha sembrado. Las advertencias sobre el pecado ya no cuentan, ya no son una barrera. Ya la persona ha dejado atrás su identidad con Cristo y está actuando por cuenta propia. Hermanos, yo creo que debemos despertar, que hay algo que se viene en contra de nuestra fe y que mientras nosotros tengamos una buena relación con Dios, nada nos va a pasar. Pero si nosotros dejamos que nuestra relación con Dios se enfríe, vendrán tiempos terribles, porque hay una gran tribulación mencionada en la Biblia, pero esa gran tribulación no es para los cristianos, porque los cristianos antes de eso nos vamos con el Señor. Un día desapareceremos de la faz de la tierra. Y no se entristezca y dice, uy, yo no quiero desaparecer. Es lo mejor que te puede pasar, porque los que se quedan, esos van a entrar en la gran tribulación. Cuidemos nuestros corazones, hermanos. Lucas 21, del 34 al 36. Estas son palabras de Jesús. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es decir, cuidado, nos metemos en los deleites del mundo y supuestamente estamos disfrutando y todo, cuando de pronto ¡pum!, llega el Señor. ¿Qué va a hacer usted ahí? Ahí ese momento me arrepiento. Too late, dicen los gringos. Es muy tarde. Ya no funciona. El tiempo es ahora. Dice, no se carguen de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. O sea, no me he pasado el tiempo enumerándoles las cosas que estamos enfrentando por gusto, porque aquí está escrito que hay cosas que vendrán y ya las estamos viendo. Es más, ya las estamos viviendo. Y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Hay que permanecer vigilantes, hay que guardar nuestro corazón. La Biblia dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuidado, nos desviamos. Vaya recto, ni a izquierda ni a derecha. No se desvíe nunca de la palabra de Dios, porque de que Jesús viene, viene. No tenga la menor duda, está
pronta su venida. Yo no sé el día ni el año, porque nadie lo puede saber. Pero estamos leyendo las advertencias. Y entonces abramos los ojos y guardemos nuestras vidas y nuestras familias en las manos de Dios. Es tiempo de despertar, mis hermanos. Es tiempo de vivir una vida realmente apegada al Señor. Quisiera que terminemos este tiempo orando y pidiéndole a Dios que nos tenga por dignos de escapar de la apostasía y de todas estas circunstancias horribles que lamentablemente vendrán por la desobediencia humana. Padre, nos ponemos a tus pies en esta hora en el nombre de Jesús. Señor, anhelamos tu venida. Cada vez que vemos que el mundo se tuerce más y más, anhelamos que tu venida no esté lejos, Señor. Porque no pensamos solamente en lo difícil que será la vida de aquí en adelante para nosotros, sino que también pensamos en nuestra descendencia, Señor. Pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos o bisnietos que tengan que enfrentar semejante tribulación. Señor, hoy oramos por las generaciones que vienen, Señor, por nuestras descendencias, Señor. Te rogamos por nuestros hijos, por nuestros nietos y por todos los que vengan hasta el día en que tú regreses, Señor. Ayúdanos a vivir una vida apegada a ti y regálanos el don de la fe como familias, como nación. Ayúdanos a ser un país entregado a ti, Señor. Trae un redarguir al corazón de aquellos que pervierten tus leyes naturales, Señor. Aquellos que se creen superiores, ten misericordia de ellos y redargúyelos hasta que se arrepientan, Señor, y vengan a tu reino también, porque estaremos gozosos de recibirlos. Porque si tú lo perdonaste, nosotros también tenemos que perdonarlos. Ayúdanos a vivir en tu verdad, Señor. Aleja toda mentira y todo engaño de nuestro corazón. Permite que seamos mansos y humildes como tú, Jesús, como tú nos pediste que seamos, para que todo en nuestra vida vuelva a tener el brillo y la gracia de tu mirada sobre nosotros. Señor, confiamos en que tú nos has prometido estar hasta el fin del mundo con nosotros, y en esa esperanza descansamos y te damos honor y gloria en el nombre de Jesús. Amén.